Hoy voy a mostrarles qué es lo que vamos a ver en la parte de antenas, pero sobre todo un poco esa tarea que les he dejado y que pues es de lo más relevante en el sentido del trabajo. Estoy esperando que hagan una conexión de la energía eléctrica en el laboratorio. Que venimos de la subestación. Entonces, en algún momento, espero que no suceda, es probable que nuestro módem, nuestro router se reinicialice, ¿ok? Entonces, les pido por favor que si sucede, no salgamos de la reunión. Será cuestión de algunos minutos y yo me reincorporo, ¿sí? Entonces, es probable que no suceda, pero si sucede, les pido por favor que me ayuden ahí con mantener la calma y regreso con ustedes. Muy bien. El día de hoy voy a hablar del vector de Poynting, que es nuestro análisis último, y voy a hablar de lo que vamos a revisar en el sentido de antenas, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de ser muy ágil con este tema, aunque igual que la ecuación de onda no es un tema fácil de abordar, pero definitivamente no nos podemos detener más sobre el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, bien, a ver, ¿tienen la presentación en pantalla? Sí, profesora. Sí, perfecto. Muy bien. Les pido por favor atención consciente. E iniciamos. Ok, a ver. Bueno, el contenido es el objetivo, vector de Poynting y ejercicios, ¿no? O sea, sin embargo, bueno, pues este tema de los ejercicios no es algo que les competa a ustedes, no en el sentido vector de Poynting, vaya. El objetivo es comprender e interpretar. O sea, quisiera resaltar los verbos que siempre me gustan. Comprender e interpretar el vector de Poynting. Se aplicarán las ecuaciones de Maxwell para introducir la teoría fundamental del movimiento de una onda electromagnética, ¿sí? Esto es lo que quisiera el día de hoy. Por ahí tengo una diapositiva donde podemos ilustrar el concepto de la onda electromagnética moviéndose, ¿no? O sea, este tema de definición de onda, ¿no? O sea, que si ustedes lo recuerdan, desde el concepto de física, dice que la onda es igual a la magnitud, ¿sí? Multiplicado por el coseno de omega t, ¿sí? Menos beta z, omega t menos beta z, donde omega t representa el movimiento en el tiempo, que el carácter de onda, no lo olviden, el carácter de onda se lo da el movimiento, ¿de acuerdo? Si mi onda no se mueve, si mi campo, perdón, no se mueve, no estoy hablando de una onda. Bien, hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Hablábamos de campo eléctrico, de campo magnético, ¿sí? De la solución de estas dos ecuaciones, ¿sí? Que dijimos que eran ecuaciones diferenciales de segundo orden de coeficientes constantes, y que a partir de resolverla, que propusimos la solución, obtuvimos que teníamos dos raíces, ¿de acuerdo? Estas dos raíces, ingenieros, tenemos dos ondas, ¿no? Fíjense, por favor, vamos a
E de x1 por E a la j omega t por E a la j omega por la raíz de mu epsilon z. Tiempo y espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué hago de aquí para acá? Factorizo j y hago un cambio de variable beta. Beta va a ser igual a omega por la raíz de mu epsilon. Es decir, esto que tengo aquí es beta. ¿Sí? Factorizo j, aquí lo tengo, entonces me queda omega t más beta z. De este lado hago lo mismo, más mi ecuación 2, mi onda 2, perdón, mi solución 2 de estas dos soluciones que tengo acá, de estas dos raíces, que va a ser e de x2 por e a la j omega t menos beta z. Fíjense, voy a retomarlo porque es muy relevante y porque es muy importante. Esto, ingenieros, es la magnitud, ¿sí? Esta es la magnitud de mi onda. Ay, de acuerdo. Por favor, regreso con ustedes. Hola. Muy bien, perfecto. Discúlpenme, ya estoy de regreso. Aquí estábamos. Aquí estábamos, ¿sí? Veamos. Entonces, fíjense, ingenieros. Quiero que quede muy claro, absolutamente claro, este tema de la componente y del eje de propagación, que fue donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, me voy a adelantar. Bueno, aquí quiero expresarles, vean por favor, esta parte que nosotros tenemos aquí, ¿sí? E a la j omega t, ¿sí? Es la definición matemática del concepto de fasor. ¿Qué significa? Bueno, que por Euler o Euler, dependiendo de si sabemos alemán o no, lo podemos expresar en términos de cosenos y de senos. O sea, esa es nuestra definición matemática para la magnitud, una magnitud vectorial de cualquier vector multiplicado por e a la j omega t, lo podemos expresar de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Ah, pues significa, ¿sí?, que nosotros podemos hacer este movimiento, ¿sí?, en este círculo imaginario a partir de una posición de un vector. ¿Sí? Hablando de senos, hablando de cosenos, hablando de sen, hablando de cosenos. Estoy diciendo, ingenieros, que se está moviendo, mi onda se está moviendo con una frecuencia y con una fase. Con una frecuencia y con una fase. De nuestro curso de creo que se llama números imaginarios o no sé cómo se llama la materia, díganme. Variable compleja. Variable compleja, por supuesto, ¿sí? Entonces, otra vez, retomo esto, porque más adelante voy a usar senos y cosenos y me dicen, uy, maestra, ¿y qué pasó con e a la j omega t menos beta z? ¿Cómo se convirtió en senos y cosenos? Aquí está. Esta expresión matemática, e de x1, este campo que se mueve en la dirección E, que tiene componente en X y se mueve en Z, ¿sí? Lo puedo expresar así. ¿Sí? Por favor, por supuesto, lo habíamos dicho para campo magnético, ¿sí? Veamos, por favor. Fíjense, voy a irme acá. Espero poder transmitirlo correctamente. Aquí tengo
E de X, voy a hablar solamente de E de X, ¿sí? Estoy diciendo que este eje que tengo aquí es X. Entonces, mi campo magnético se mueve. Tiene una componente en X y se mueve en Z. ¿Ok? Su eje de propagación es Z y tiene una componente E de X. Voy a cambiar. Voy a decir que ahora esto es Y y esto es X. ¿Ok? Entonces, yo diría que mi campo eléctrico que sigue siendo el azul, ahora tiene una componente E de Y se propaga en Z. Me regreso. ¿Cuál sería el ejemplo? Fíjense. Tengo una componente E de X que se está propagando en Z. Y tengo dos ondas, ingenieros. Tengo dos ondas. Una onda que regresa a la fuente y una onda que se aleja de la fuente. ¿Cuál sería este ejemplo que les acabo de decir? Tengo una componente E de Y, ¿sí? Aquí E de Y que viaja en la dirección Z. Aquí está. Una componente E de Y que viaja en la dirección Z. Por supuesto que en la imagen solo estoy viendo la onda que se aleja. ¿Sí? Y aquí viene un término que me interesa transmitirles. Mi onda, ahora solo estoy hablando de campo eléctrico, mi onda tiene que ser transversal al eje de propagación. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a visualizar la diferencia entre las matemáticas y la interpretación física. Explico. Fíjense. Aquí, ingenieros, tengo una onda, ¿sí? Que dice que tiene una componente E de X y que viaja en la misma dirección. Esto no tiene una interpretación física. Para que una onda se propague, su componente tiene que ser transversal al eje en el que se va a propagar. E de Y, componente de Y en la dirección Y no tiene una interpretación física. Puedo tener una componente E de Y que viaje en la dirección X, sí. Y está. Yo puedo decir que mi componente E de Y en X. Tengo una componente E de Y y ahora este eje de propagación va a ser X. ¿De acuerdo? Puedo tener un eje de propagación siempre y cuando sea transversal. Lo que no puedo decir es que tengo una componente y una dirección de propagación Y. ¿Ok? Y esto, ingenieros, aplica para mis ejes. Entonces, lo que yo estoy viendo ahorita, lo que yo estoy viendo en la imagen es E de X que viaja en la dirección Z, lo que se aleja de la onda. Y estoy viendo un H de Y que viaja en la dirección Z. Estos dos ejes de propagación, estos dos componentes, perdón, está E de X
y esta h de y, ¿sí? Son transversales al eje de propagación. De nuevo, repito, este e de x, ¿sí? Que sería esta componente e de x, ¿sí? Y esta componente h de y, ¿sí? Son transversales al eje de propagación, que en este caso está identificado como z. A esto es a lo que yo llamo una onda transversal electromagnética. Otra vez, esto es a lo que yo llamo una onda transversal electromagnética. Bien, en el curso que ustedes ya tuvieron, hablamos de que dependiendo del tipo de medio del que nosotros estuviéramos hablando, íbamos a considerar la impedancia intrínseca del medio, que está definida por mu0, por la raíz de mu0 epsilon r entre epsilon 0 epsilon r. Y la impedancia característica del medio en el espacio libre, ¿sí? Es una constante y por ahí hicimos varios ejercicios respecto de esta constante. ¿Cuánto vale? Aproximadamente 120 pi ohms. ¿De acuerdo? Estas constantes, que ya las conocemos igual, epsilon y mu, 0 es 8.854, 18 por 10 a la menos 12 farads sobre metro, y mu 0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, pues una onda también, además de tener una impedancia, ¿sí? En el medio, ¿qué es la impedancia? El permiso que me va a dar el medio para que por ahí se propague, ¿sí? La onda. ¿Cuál es el ideal de la propagación de una onda? Pues que sea espacio libre, porque mi onda va a permanecer constante y no se va a atenuar. Y si esa condición se cumple, estoy diciendo que estoy viajando a la velocidad de la luz, que sería 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Pero si el medio no es el espacio libre, tengo que considerar la permitividad relativa y la permeabilidad relativa del medio, ¿sí? Que me la da dependiendo de lo que yo esté, en donde yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, propagación, por supuesto, otra de las características de la onda son sus longitudes, ¿no? Que es lo que medimos entre crestas o entre ceros o entre valles. ¿Sí? Mi longitud de onda. Y podemos calcularla matemáticamente entre 2pi sobre beta, 2pi por la raíz entre omega por la raíz de mu epsilon. Y estas serían las posibilidades. Si nosotros estamos hablando de espacio libre, digo que es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Esta formulita, bueno, es algo que ustedes han venido trabajando amplísimamente, no solo en este curso, sino en todos los demás, no solo en electromagnetismo, sino en muchas otras. Longitud de onda. Y vamos a tener otra característica que es mi constante de fase, beta, que va a ser igual a omega por la raíz de mu 0, mu r, epsilon 0, epsilon r. Por supuesto, ¿sí? Si hablamos de espacio libre, esto se hace igual con 1, ¿sí? Entonces, omega por la raíz de mu 0, epsilon 0, si hablamos de espacio libre. Y la frecuencia angular está definida por omega igual a 2pi por la frecuencia de operación. Todas estas, ¿sí? Ingenieros, son fórmulas que tengo que manejar, son formulitas que debo de tener, pero más que la fórmula, el concepto, ¿de acuerdo? Bien,
Voy a hablar del vector de Poynting solamente para el concepto de espacio libre y la interpretación del mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que partiendo de la ecuación de Ampère-Maxwell, que es esta y que ya dijimos de dónde viene, cómo obtuvimos mi corriente de desplazamiento, ¿sí? Observen. Voy a realizar el producto punto E en cada lado de la ecuación. ¿De acuerdo? J.E igual a E por el rotacional de menos la derivada parcial de D, producto punto de E. Hago uso de una identidad vectorial que es E punto por el rotacional de H. Es aproximadamente igual a H punto rotacional de E menos la divergencia de E por el rotacional de H. La divergencia del rotacional, perdón, de E cruz H. ¿Ok? Es una identidad, sin más. Entonces, tengo J.E, uso la identidad vectorial y tengo H punto rotacional de E menos el gradiente, perdón, menos la divergencia de E cruz H. ¿Sí? Menos la derivada parcial respecto al tiempo, punto E. Ya lo tengo de esta forma. Sustituyo el valor de la ecuación de inducción de Faraday, ¿sí? En rotacional de E, me queda de esta forma. Todo lo demás sigue igual. Ahora, voy a sustituir la definición de D, que es igual a epsilon por E, y la definición de B. Acuérdense, densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético. ¿Sí? Voy a sustituir estos valores. Menos la divergencia del producto E cruz H es igual a menos la derivada parcial de E respecto del tiempo. ¿Sí? Aquí ¿qué sustituyo, ingenieros? Derivada parcial de E respecto al tiempo. Sustituyo D. ¿Sí? Estoy sustituyendo D. Aquí estoy sustituyendo B, que es igual a mu por H. ¿Ok? Las agrupo de esta forma porque tenemos dos diferenciales parciales respecto del tiempo. Ahora, voy a considerar nuevamente el concepto de fasor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que les dije que el fasor es lo que le da el carácter de onda a mi campo. ¿De acuerdo? Es lo que le da el carácter de onda a mi campo. Entonces, E0 por la derivada parcial respecto del tiempo de E a la J omega T, producto punto de epsilon por E, es igual a E0 J omega por E a la J omega T, producto punto epsilon 0. ¿Sí? Si E0 J omega punto, producto punto epsilon por E es igual a J omega por el producto punto de epsilon por E, lo que voy a obtener es E cuadrada por E0 al cuadrado de E a la J 2 omega T. Ajá. Resuelvo, sustituyo el valor de lo que significa E cuadrada por E a la J 2 omega T, ¿sí? Que si obtengo la derivada parcial, voy a tener J por 2 omega por epsilon por E cuadrada E0 al cuadrado, perdón, por E a la J 2 omega T. ¿Ok? Tengo mi igualdad de este lado y entonces, haciendo un poquito de álgebra, voy a decir que la segunda derivada parcial que la derivada parcial de E respecto del tiempo por el producto punto de epsilon por E va a ser igual a 1/2 de la derivada parcial de E respecto del tiempo. ¿Sí? Epsilon por E. ¿Por qué hago esto? Estas son matemáticas, ¿sí? Simples. ¿Sí? Quiero
sustituir este valor y este otro, introduciendo en este concepto el fasor. ¿De acuerdo? Usando el concepto de fasor. Recuerden, por favor, que fasorial, hablar de un fasor significa, ingenieros, que estamos introduciendo el concepto de tiempo, de onda. ¿Sí? Regreso a mi expresión matemática, esta expresión matemática. Esta que tengo acá, para usar estas definiciones matemáticas. ¿Sí? Entonces, voy a tener que J.E va a ser igual a menos la divergencia del producto de E cruz H, menos la derivada parcial respecto del tiempo de epsilon por E cuadrada sobre 2, más mu por H cuadrada sobre 2. ¿Sí? Integramos todo en un volumen, ¿sí? Toda mi expresión matemática en el volumen para no alterarla, y ahorita les voy a decir por qué. Bien, fíjense. La integral de volumen J.E por diferencial de B va a ser igual a menos la divergencia del producto cruz de E intensidad de campo eléctrico por intensidad de campo magnético, menos la integral de volumen de la derivada parcial de mi campo eléctrico, un medio de mi campo eléctrico, más un medio de mi campo magnético. ¿Sí? Bien. Recordamos, por el teorema de la divergencia, porque ya se los dejé de tarea, que la divergencia de un rotacional la puedo poner como la integral del rotacional de este campo por una diferencial de superficie. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia. Pero lo importante de aquí es la interpretación. Las matemáticas, así como las acabo de escribir, están en el libro, están en High. Sí, ustedes van a tener oportunidad de leerlo. Me interesa la interpretación. Bien, quiero que observen aquí. ¿Sí? Trabajo. J.E. J va a tener unidades de amper sobre metro. E, unidades de volts sobre metro. El producto de estas unidades, el producto de J por la intensidad de mi campo eléctrico son watts sobre metro cúbico. Un volumen, ¿sí? Lo que yo, el producto de J.E, ¿sí? Por una diferencial de volumen, me está hablando de potencia encerrada en un volumen. Y empezamos, ingenieros. Fíjense. J es la densidad de corriente de conducción, conductividad por amper sobre metro. Intensidad de campo eléctrico, volts sobre metro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa, ingenieros, que voy a tener a lo largo de mi línea, esta es una línea de transmisión en circuito abierto, ¿sí? A lo largo de mi línea voy a tener, ingenieros, una diferencia de potencial, ¿sí? Que hace que las cargas se estén moviendo. Voy a tener una diferencia de potencial en el entendido de que yo sé que la diferencia de potencial es el trabajo que se necesita para mover la carga de un punto a otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esto, es este J.E. Tengo una corriente de conducción a lo largo de este medio, que
¿qué es una corriente de conducción? Pues un cable, un fierro, ¿sí? Que le está siendo aplicada una diferencia de potencial. Está conectado a una fuente. ¿Ok? Entonces, aquí, ingenieros, el primer análisis matemático que yo voy a realizar, el primer análisis matemático que necesito entender ahora es que dentro del volumen, ¿sí? Dentro del volumen que yo planteé al principio, ¿se acuerdan que ayer les dije? Tengo un volumen. Ahorita pongo tengo un volumen. Y dentro de este volumen tengo J y tengo Rho. Y por supuesto un campo magnético. ¿Sí? Es lo que sucede en el volumen va a tener una influencia en un punto alejado, ¿sí? Pero ahora necesito saber qué pasa aquí para que entienda qué es lo que sucede acá. Antes no me interesaba. Antes solo sé que aquí sucedía algo y que la onda viajaba. Ahora nuestra labor es saber qué hay en el volumen y dependiendo de lo que existe en el volumen, voy a tener un efecto en este punto P a una distancia tal. Al producto J.E es a lo que nosotros vamos a llamar, ingenieros, una antena. ¿Ok? Es lo que nosotros vamos a identificar como una antena. Aquí, por supuesto, ¿sí? El curso de líneas de transmisión es algo que me interesa muchísimo. ¿Cómo se comporta una línea de transmisión en circuito abierto? Bien, entonces, fíjense. Aquí voy a tener potencia eléctrica menos la integral cerrada de superficie de la densidad de potencia electromagnética. Y acá voy a tener energía de campo eléctrico y magnético almacenado alrededor del volumen. Veamos. ¿Cómo se traduce? Así. Aquí adentro, aquí, ingenieros, tengo el producto J.E. Potencia eléctrica. J.E. Aquí. Aquí. J.E. Esta potencia eléctrica, ¿sí? Entra en resonancia y lo que va a hacer es que va a enviar hacia el espacio ondas electromagnéticas como se están propagando en este punto, fuera de la fuente. Por eso tengo aquí un menos. E cruz H. Las ondas que ustedes ven aquí alrededor que se mueven, ¿sí? Es el producto de E cruz H. El producto de E cruz H es el concepto de una onda electromagnética transversal. Tengo un campo eléctrico asociado a un campo magnético. Y como esta asociación existe, es que las ondas pueden viajar. Ah, pero resulta que cerca de la fuente voy a tener almacenado campo eléctrico y campo magnético. Esta es una potencia electromagnética que no sale de la fuente, que no se aleja de la fuente, que se mantiene ahí, que es esta definición, magnetostática y electrostática, que son de mis primeros cursos. Pero
lo que me interesa que observen es, ya tengo esta definición, vector de Poynting. ¿Qué dice? Que la potencia eléctrica se convierte en densidad de potencia electromagnética y que además alrededor de esta potencia eléctrica que lo genera una línea de transmisión en circuito abierto, en este ejemplo que estamos colocando, voy a tener campo eléctrico y magnético alrededor del volumen. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Aquí está J.E, aquí está definida la energía eléctrica y magnética, la potencia eléctrica y magnética alrededor de volumen, y aquí está la definición del producto E cruz H. ¿Sí? Si nosotros le pusiéramos un signo más, estoy diciendo que la onda ahora viaja en el sentido de la fuente, ¿sí? En lugar de que se esté alejando, van a llegar ondas, ¿sí? Si esto sucediera, si le cambio, ahora están llegando ondas. ¿Qué significa? ¿Qué significa, ingenieros? Que en vez de ser una antena es un receptor. Correcto. Que en lugar de ser una antena transmisora, ahora es una antena receptora. Perfecto, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo ven? Vector de Poynting. El producto de E cruz H es lo que definimos como una onda electromagnética. ¿Dudas, ingenieros? Ese campo que se forma ahí en la animación pasada es la que se hace cuando es un dipolo, ¿no? Sí, ingeniero, aquí estamos hablando de un dipolo. Nuestro siguiente nuestra siguiente clase, nuestro siguiente capítulo es definir cómo se comporta un dipolo. ¿De acuerdo? Efectivamente, es un dipolo. ¿Más preguntas? ¿Todo claro, ingenieros? Bueno, ok. Me preocupa Yo, la profesor, claridad. esa segunda Dígame. parte de la ecuación yo sí no la entendí. Lo que está arriba, lo de la potencia electromagnética almacenada alrededor de un volumen. ¿El volumen sería una superficie que nosotros tracemos aleatoria? No, el volumen lo define la intensidad de lo que suceda aquí, ingeniero. Sí, nosotros, bueno, en antenas nosotros definimos todo. O sea, es decir, yo digo qué características quiero de la antena, para qué frecuencia y hasta cuánta potencia puede soportar. ¿Sí? Pero este es un fenómeno que se presenta alrededor de la antena, siempre. Pero no es una energía que nosotros usemos, no es una energía, es un fenómeno en torno a nuestra antena. Energía electromagnética almacenada en torno a mi antenita. ¿De qué depende esa energía? Pues depende de las características de este producto J.E. Y para efectos de propagación y de uso, lo que me interesa es la potencia electromagnética viajando, pero no podemos dejar de lado que existe esta potencia electromagnética almacenada. Profesora. Dígame. Bueno, la animación que está aquí sería un ejemplo de ondas de radio. Sí, ¿De un por dipolo? supuesto. Ondas de ya. radio de un dipolo. Ya. Qué bonito. Bueno, esta es la manera en cómo
Cuando me preguntan cómo se ven las ondas, pues no sabemos. Esta es una animación matemáticamente muy bien definida. Ya veremos muchas más porque quiero que este curso deje de ser abstracto. Quiero que sea real. Bien. Más dudas, ingenieros. ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, parte de lo que sigue, ingenieros, híjole, pues es hablar, ¿sí?, de la propagación de la onda para espacio libre, del producto punto de E cruz H, ¿sí? Si yo digo que E de X es igual a E de X0 por el coseno de omega T menos beta Z, H de Y va a ser igual a la magnitud de mi campo sobre eta por el coseno de omega T menos beta Z. Este producto me va a hablar de la densidad de potencia electromagnética. Volts, metro, amperes, metro. E de X0 sobre eta por el coseno de omega T menos beta Z. Densidad de potencia electromagnética. Significa que yo puedo saber o puedo definir, ingenieros, en un espacio que yo escoja, puedo saber qué densidad de potencia, cómo se comporta la potencia en una superficie específica. ¿De acuerdo? Densidad de potencia. Producto cruz es EH, que es lo que ya vimos. Las fórmulas que nos vemos y por ahí hicimos muchos ejercicios. Voy a ver qué sucede, ¿sí?, si ahora tengo un medio con pérdidas. ¿Qué significa que tenga un medio con pérdidas, ingenieros? Significa que ahora la conductividad va a ser distinta de cero. ¿De acuerdo? Va a ser distinta de cero. ¿Ok? Entonces, fíjense, estoy tomando la ecuación de Ampère-Maxwell, introduciendo el concepto de fasor, que ya en este punto ya lo tenemos clarísimo. La primera derivada respecto de este término, porque aquí me pide que derive E con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces me queda conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico por E a la J omega T más epsilon por lo que tengo en la segunda, en la derivada, perdón, de E respecto al tiempo, que es E J omega por E a la J omega T. ¿De acuerdo? Entonces, factorizo E a la J omega T en ambos lados de la ecuación, me queda conductividad más J omega epsilon, ¿sí? Conductividad más J omega epsilon por E. Acuérdense que en matemáticas, cuando le ponemos el subíndice fasor aquí abajo, estoy omitiendo escribir E a la J omega T. Solamente la omito para no llevarme una ecuación enorme, ¿de acuerdo? Sé que cuando tengo el subíndice S, estoy hablando de un fasor y que todo lo que yo esté escribiendo intrínsecamente va multiplicada por un E a la J omega T. Hago lo mismo para la ley de inducción de Faraday. ¿Qué significa hacer lo mismo? Nuevamente, sí, introduzco el concepto de fasor, ecuaciones materiales, B es igual a mu por H, ahí está. Derivo con respecto al tiempo este fasor y me queda H, J omega por E a la J omega T. Sustituyo y me queda rotacional de E es igual a menos mu por H por J por E a la J omega T. Le pongo el subíndice S y me queda J omega mu por H. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que lo que hicimos el día de ayer fue aplicar rotacional en ambos lados de la expresión matemática? ¿Sí? Para encontrar la ecuación de onda. Lo mismo estoy haciendo aquí, ¿sí? Ampère-Maxwell. Rotacional del rotacional de H de S es igual a
la conductividad más J omega por el rotacional de E. Le aplico rotación, obviamente, a los vectores, ¿no? ¿Sí? Digo que rotacional de E es igual a menos mu por la derivada parcial respecto al tiempo, ley de inducción de Faraday, y que la divergencia de H es igual con 0. ¿Ok? Aplico una identidad vectorial. Rotacional de H es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano, menos la conductividad más J omega epsilon por J omega mu. ¿Qué estoy sustituyendo? ¿A quién es igual rotacional de S menos J omega mu por H? ¿Sí? Aquí está. ¿Qué es esto que tengo acá? Me queda menos el laplaciano de H es igual a menos la conductividad más J omega epsilon por J omega mu por H. Igual con 0. Simplemente estoy igualando mi expresión a 0. Y me queda el laplaciano de H menos, voy a hacer un cambio de variable. El laplaciano de H menos gamma cuadrada H. ¿Quién es gamma cuadrada H? Conductividad más J omega epsilon por J omega mu. ¿Sí? Para no llevarme, es simplemente convención, ingenieros. Para no traer una ecuación sota, voy a hacer un cambio de variable y todo esto que tengo acá, le voy a poner gamma cuadrada. Entonces tengo el laplaciano de H menos gamma cuadrada por H es igual con 0. Donde gamma va a ser igual a más menos la raíz de la conductividad más J omega epsilon por J omega mu. Hago álgebra, resuelvo. Pero lo importante de esto que quiero que vean ustedes, porque ya todas estas matemáticas ya las revisaron, ya las vieron. Mi constante de propagación va a ser igual a alfa, que es mi constante de atenuación, más J beta, que es mi constante de fase. Constante de atenuación más constante de fase. Y esto, ingenieros, me está diciendo que ahora, cuando mi onda se propaga, se va a atenuar, porque tengo una constante de atenuación. Cuando hablo del espacio libre, mi constante de atenuación se hace 0, pero aquí no, aquí estoy diciendo que existe. ¿Sí? Voy a tener que en función del tiempo, mi campo eléctrico y mi campo magnético se atenúan, pero además están desfasados. Mi campo eléctrico y mi campo magnético, cuando hablamos de espacio libre, están en fase. ¿Sí? Mi onda, la magnitud de mi onda permanece igual, no se atenúa, tanto para campo eléctrico y campo magnético. Y los cruces por 0, observen, coinciden, están en fase, que es aquí donde lo podemos visualizar. Cuando hablo de medio con pérdidas, estoy hablando de un medio en el que mi onda se atenúa y además mi campo eléctrico y mi campo magnético no están en fase. Muy bien. Ay, perdónenme. Entonces, mi densidad de potencia para mi campo para un campo electromagnético se define como el producto de E cruz H como la magnitud de E de X0 sobre eta por E a la menos 2 alfa z. Coseno de omega t menos beta z por el coseno de omega t menos beta z menos teta n.
Observen. Mi onda se atenúa exponencialmente, pero ahora multiplicado por 2. ¿Sí? Cuando hablamos de medios con pérdidas. Esta onda que nosotros estamos viendo se propaga, ¿sí? Se va a atenuar exponencialmente conforme avanza. ¿Sí? Vamos a entrar a fondo, en el tema. Ok. Vector de Poynting para campo eléctrico, para un medio, perdón, en un medio sin pérdidas. Vector de Poynting para un campo electromagnético en un medio con pérdidas. Y déjenme, para que pueda yo ilustrar lo que necesito en la siguiente clase. Aquí. Para hablar de antenas, ¿sí? ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. maestra. Perfecto. Muy bien. Necesito hablar de funciones potenciales. Función potencial magnética, función potencial eléctrica. ¿Sí? Fíjense. Ahora, yo tengo que conocer lo que hay aquí, en este volumen. Y para poder conocer lo que hay en este volumen, ¿sí? Resulta que ahora yo tengo dos incógnitas, campo eléctrico y campo magnético. Para poder resolver el enigma de lo que pasa aquí respecto de lo que pasa acá, me voy a auxiliar de dos conceptos, potencial magnético, potencial eléctrico. Y a partir de aquí, ingenieros, voy a empezar a resolver. ¿Sí? Voy a empezar a resolver. Voy a hablar del potencial eléctrico, voy a hablar del potencial magnético. A partir de las definiciones de potencial eléctrico y magnético, voy a entender qué son los potenciales retardados, cómo me afectan los potenciales retardados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esas expresiones matemáticas que yo tengo, voy a saber cómo se obtiene, cómo se analiza la densidad de corriente y carga en cualquiera de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito saber cómo se distribuye la corriente en la línea. ¿Y cómo puedo saber eso? Pues necesito saber cómo se comportan E y H. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo hacerlo midiendo, puedo hacerlo matemáticamente, ¿sí? Para saber cómo se distribuye la corriente. Y entonces, lo primero que necesito saber, lo primero y lo más fácil, y fácil entre comillas, ingenieros, es que tengo que saber de líneas de transmisión. Esto es lo que sigue. ¿Qué necesito de ustedes? ¿Qué necesitaré de ustedes, ingenieros? Estudiar mucho. Eso. A ver. Bien. Por favor, Ángel. Frijol. Mande, maestra. Cuénteme, ¿cómo se siente? Bien, muy bien, ¿Sí? gracias.
¿Ok? ¿Cómo ve? ¿Tiene sentido lo que hablo y lo que digo? Sí, e incluso me gusta más cuando, por ejemplo, pone GIFs como el del anteriormente, del dipolo, y va usted explicando, se hace más expresivo y podemos entender mejor. Muy bien. Ok, de acuerdo, ingeniero. Gracias. Caro. Ingeniera Caro. Perdón, es que me levanté a abrirle a mis ojitos. Ok, Ya no muy escuché. bien. Cuénteme, ingeniera Caro, ¿cómo se siente hasta hoy? Bueno, a mí igual que el compañero me gustan cómo explica, cómo está explicando, me ayuda a entender con imágenes, soy más visual. Muy bien. Vamos entendiendo hasta ahora, Caro. Sí. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Uno más. Gustavo, ingeniero Gustavo. Igual yo voy entendiendo, pero sí es bastante abstracto. Pero como dicen por ejemplo con el GIF, sí se entiende más, es más claro. Bueno, yo igual soy visual, entonces ya con eso ayuda un Muy poquito. bien. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Y por último, por favor. Veamos. Ingeniera Diana Ivonne. ¿Sí? ¿Cómo se siente con el curso, Diana? Bien, bien, me gusta, pero creo que a lo mejor y sí debería de haber como más imágenes, porque hay veces que, bueno, cuando pone muchas ecuaciones es como de, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Ok. Entonces ya mínimo si hay como un poco más de imagen o las fórmulas repartidas en más diapositivas, así como poco a poco desglosadas y no en una, a lo mejor eso me podría ayudar un poquito mejor. Ok, de acuerdo, Diana. Esa parte les toca a ustedes porque hasta este punto ustedes ya lo conocen. Bien, de acuerdo, Diana. Lo que sigue son matemáticas puras de ingenieros. Matemáticas duras, puras, pero lo que quiero transmitirles es que las matemáticas se convierten en un concepto físico, ¿sí? Estas matemáticas que llevamos hasta el día de hoy son matemáticas que obligadamente ustedes tienen que conocer. Y si no las conocemos, entonces vamos a entrar al libro. Bien, o sea, esto que tengo de matemáticas ahora mismo son matemáticas complejas, rudas, ¿sí? Muy rudas. O no tan rudas. O sea, matemáticas, ¿de acuerdo? Pero o sea, las necesito que las tengan. Bien, vamos a responder. Quiero ver escrito a mano, ¿sí? El concepto de ecuación de onda y su interpretación. Quiero que lo suban. Quiero que me digan, ¿sí? Tienen dos tareas importantes. Necesito que lean y se metan a su libro. O sea, Haidt es un buen libro, es un buen maestro, es un buen doctor que nos ayuda, pero obviamente por ahí tenemos a Sadiku, tenemos a Jordan, ¿sí? Electromagnetismo, nada de Wikipedia, ¿sí? Somos ingenieros de la ESIME. Significa que necesito entrar a las matemáticas, necesito revisar las matemáticas y decir, ya entendí. Esto que vimos el día de hoy, en Haidt se llama vector de Poynting. Revísenlo, ingenieros, revísenlo, que no les dé miedo entrar a la matemática, revísenlo, ¿sí? Y la siguiente clase espero sus dudas. La tarea de hoy es que necesito que veamos
potencial eléctrico, potencial magnético, potenciales retardados, que como una asociación natural, ¿sí? Es lo que nos va a permitir llegar al concepto de antenas, ¿sí? Este concepto de antena a través de vector de Poynting es simplemente la introducción a lo que nosotros tenemos que desmenuzar profundamente en el sentido de las antenas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les voy a pedir, ingenieros, que elaboren una presentación de potencial eléctrico, potencial magnético y potenciales retardados. Mañana necesito que se junten con su equipo. Van a tener el canal abierto, yo voy a estar por acá visualizando que están trabajando. Vamos a entrar hoy, ahorita, terminando su clase, ¿sí? Terminando sus clases, entren a ver vector de Poynting. Entren a revisarlo. Hasta hoy he ido muy rápido. O sea, lo que hemos visto hasta el día de hoy, ingenieros, es lo que ustedes vieron en el curso 1 y en el curso 2. Y que eventualmente deberían de decirme, sí, maestra, sí. ¿Sí? Sí. ¿No? Voy a retomar ahora potencial eléctrico, potencial magnético y voy a hablar de líneas de transmisión. ¿Sí? Esto es muy relevante porque otra vez necesito de conceptos previos. Pero vámonos por pedacitos. En el orden en el que yo necesito es, con esta clase necesito que escriban de su puño y letra la interpretación de la ecuación de onda para campo eléctrico y para campo magnético. Segundo, necesito que repasen el concepto de vector de Poynting. Tercero, mañana con su equipo revisarán conceptos de potencial eléctrico, potencial magnético y potenciales retardados. Ambas actividades ya están en su liga para poderlas subir. ¿Dudas? Maestra, es una presentación por los 3 temas, ¿verdad? Es una presentación solamente, ingeniera, de potenciales. La primera, potencial eléctrico, potencial magnético y potenciales retardados. La definición de ecuación de onda es individual y es un resumen en su cuaderno, que le van a tomar una foto y lo van a subir, ¿de acuerdo? En un formatito PDF. Y vector de Poynting, se los encargo. Eso es para ustedes. Hagan su resumen, léanlo, revísenlo, vuélvenlo a revisar. Este es nuestro punto de partida. Este es nuestro primer concepto que tiene que ver con antenas. Ok, gracias, maestra. ¿Dudas, ingenieros? Ok, bueno, pues en vista de que no hay dudas, les agradezco mucho su tiempo, su atención y nos vemos el próximo viernes a las 8:30. Mañana trabajarán ustedes con